a Filipenses y vamos a leer de Filipenses capítulo 1 del 12 al 14. Filipenses 1 del 12 al 14. Vamos a ponerlo de pies en reverencia a la palabra de Dios y leer las palabras que el Señor tiene para nosotros esta tarde. Amén. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias que me ha visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todas las demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias Señor por tu palabra. Que tú nos guíes, Señor, en toda sabiduría. Amén. Tomen asiento, hermanos. Originalmente iba a predicar hasta el versículo 18, pero cuando me puse a preparar, vi que había mucho material aquí y no pude hacer un mensaje de 1 hora y media, mejor lo dividí y la semana que viene después tocamos la segunda parte. Pero este texto aquí, hermanos, me dejó muy impresionado y la idea de este texto es que Pablo se mantiene gozoso en su llamamiento, en lo que Dios lo llamó a hacer, y a la misma vez se mantiene enfocado en el Evangelio y la gloria de Cristo bajo las circunstancias que Dios lo tiene. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces nosotros no estamos bajo circunstancias que no deseamos? Que en circunstancias que nos sentimos que Dios nos ha abandonado, o que Dios no nos está escuchando, o que Dios no le importa. Pero cuando leemos este texto, lo que estamos sabiendo es que a veces las circunstancias donde nosotros no queremos estar, es la circunstancia donde Dios no quiere. Maybe no es la circunstancia donde yo quiero estar, pero es la circunstancia donde Dios me quiere. Uno tiene que pensar, Pablo estaba en Roma. Y si uno se recuerda cuando yo prediqué sobre el libro de Romanos, en el primer capítulo, él dice que en Romanos 1:11, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual. El deseo de Pablo era ir a Roma y predicar el Evangelio, pero yo estoy seguro que cuando él escribió esa carta, que no está pensando ir a Roma encadenado. Yo estoy seguro que él estaba pensando ir a Roma con su grupo de seguidores o pastores o estudiantes, personas que él usaba, que andaban al lado de él para poder ministrar el Evangelio. Y estoy seguro que él está pensando ir a Roma y poder implementar y predicar el Evangelio al aire libre para que todos escuchen, ¿no? Y era el deseo de él. Pero no era la voluntad de Dios. Y sí, él llegó a ir a Roma, pero no llegó a ir a Roma en la manera que él deseaba ir. Él llegó a Roma en cadenas. Él llegó a Roma encadenado y encarcelado. Ahora, uno se pone a pensar, en esas condiciones, eso debiera de parar a uno, ¿no? Well, ¿cómo yo puedo seguir siendo la voluntad de Dios si Dios me tiene encarcelado o me tiene encadenado o no? Yo no puedo ir afuera y hacer lo que Dios
me quiere que yo haga. Yo no puedo hacer lo que yo estoy acostumbrado a hacer de la manera que yo estoy acostumbrado a hacerlo. Ya las circunstancias de él cambió, ¿no? Él ya no podía hacer lo que él desea hacer. Pero él, y lo que aprendemos de él, que él no dejó que su circunstancia determinara lo que Dios lo llamó a hacer. Dios lo llamó a predicar el evangelio, y él iba a predicar el evangelio donde él estaba. Esta carta él la escribió a Filipenses en el año 60 o 61. Y la estaba escribiendo encarcelado. Otra vez, él pasó más o menos 2 años. El primer encarcelamiento de Pablo era más o menos 2 años. Hechos 28-30 dice, Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlos. A pesar de estas circunstancias, Pablo predicó algunos de los mejores sermones que jamás salieron de su boca, hermanos. El mensaje del evangelio fue recibido por todo que estaba con él. Él no pudo predicarle a las multitudes, pero pudo predicarle uno a uno a las personas que estaban con él. ¿Quién eran las personas que andaban con él? Los guardias, ¿verdad? Y las personas que lo venían a visitar. Pero el evangelio progresó y salió entre Roma a través del ministerio de Pablo encarcelado, hermanos. Es que Dios lo usó donde él estaba. Fue la voluntad de Dios a usarlo a él en la circunstancia que él estaba para su gloria. Fue otra vez en la providencia de Dios, el Dios soberano. Dios lo puso en ese lugar, en ese tiempo, exactamente para que él pudiera ser usado por Dios para poder para predicar el evangelio y entrar en un lugar donde jamás pudiera entrar. Él estaba hablando a los guardias de César en ese tiempo, y él pudo comunicarles a ellos, traerlos muchos de ellos a conocer al Señor, e influenciar los otros oficiales y las personas que rodeaban en un nivel que él nunca pudiera hacerlo de otra manera, porque si estuviera afuera no pudiera entrar en el palacio imperial y influenciar las personas de ahí dentro, ¿no? Pero Dios lo hizo de tal manera que en el sufrimiento de él fue glorificado, hermanos. Y ahí es, hermanos, que vemos lo magnificante que es nuestro Dios, y como dije el título, a través de las circunstancias. En este pasaje Pablo está informando a los filipenses sobre la situación en su encarcelamiento romano, y aunque está encarcelado, está regocijando triunfantemente en Cristo. Pablo escribe para darles información sobre su condición. Afirma que muchas de las noticias que han escuchado son ciertas. De hecho, él sigue encadenado y su futuro sigue siendo incierto. Sin embargo, quiere que sepan que todas estas dificultades han funcionado para el mayor avance del Evangelio de Jesucristo. Y eso era motivo suficiente para que ellos regocijaran, hermanos. Veremos en el texto de hoy, hermanos, que Pablo nos muestra que la clave para mantener el gozo en el servicio a Dios es simple. Manténgase enfocado en Jesús, tenga el evangelio como el centro de su vida y ministerio. Si estás predicando el evangelio,
está bien, regocíjate. Es bueno para regocijar. Si conoces al Señor como, a Jesucristo como Señor, regocíjense. Si conoce al Señor y tiene una relación íntima, regocíjese. Y esas son las cosas que debemos gloriarnos, en poder comunicar su mensaje, en poder conocerlo y saber que Él es Señor. Si yo tengo esas verdades como claves en mi corazón, yo puedo regocijar y no importarme de ninguna otra cosa. Porque estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Cuando yo estoy cumpliendo con lo que Dios, con el plan de Dios en mi vida, yo puedo regocijar porque estoy cumpliendo con lo que Dios me ha llamado a hacer. No importa si estoy, como Pablo está hablándole uno a una persona o está hablando a multitudes. Si estoy cumpliendo con el plan de Dios como Él me ha llamado a hacerlo, puedo regocijar sabiendo que Él se encargará del resto, hermanos. No tengo que yo otra vez apurarme por ninguna otra cosa. Puedo estar sufriendo, puedo estar trancado solo en un cuarto solitario, otra vez en una casa encadenado y estar velado y usar la circunstancia donde yo estoy para seguir siendo el trabajo que Dios me ha llamado a hacer. No dejar que me cambie mi plan. Y lo que pasa con nosotros, hermanos, es que muchas veces cuando vienen las circunstancias en nuestras vidas, nosotros nos trancamos. Y en vez de mirar lo que Dios puede tener para nosotros en la circunstancia, nosotros nos trancamos y dejamos que la circunstancia dicte cómo vivimos. Vemos esto hoy en día con el coronavirus, ¿no? Muchas veces están trancados, están depresionados, están frustrados. Hermanos, esta es una circunstancia en que Dios nos tiene a nosotros ahora mismo, actualmente. Dios es un Dios soberano, Él sabe lo que hace. Ahora la pregunta es, ¿qué yo estoy haciendo en la circunstancia donde Dios me tiene ahora? Y la respuesta otra vez debe de ser cumpliendo con el plan de Él en mi vida. No importa donde esté, no importa cómo esté sufriendo. Vemos en el pasaje que Pablo mantuvo el gozo poniendo el Evangelio en primer lugar. En cualquier circunstancia, el Evangelio era en primer lugar. Y preocuparse más por la gloria de Jesús que por su propia gloria. ¿Somos así? ¿A nosotros nos importa más la gloria de Dios que nuestra propia gloria? Ponte esa otra vez. Tú puedes hacer la voluntad de Dios y vivir fiel y servirle a Él ministrando y nunca ver un resultado y estar gozoso. Es que nosotros no trabajamos así, ¿no? Nosotros, si alguien no nos está diciendo o nos está diciendo buen trabajo o nos están apoyando, si no tenemos el clamor, no podemos seguir, no, es que se hace difícil, ¿no? Nos desanimamos, ¿no? Somos así, somos criaturas que necesitamos ser animados para poder hacer lo que debemos de estar haciendo. Pero en las circunstancias donde él estaba, él estar otra vez depresionado. Pero en vez, él siguió trabajando, haciendo la obra de Dios en esa circunstancia. Y veremos en el texto de hoy que es resultado de un ser fiel a lo que Dios nos llamó a hacer. Ahora, al primer punto, antes de entrar al primer punto, más que quiero que sepan que pude dividir este texto en tres puntos. El primer punto es la misión de Dios se está cumpliendo. El segundo punto, que la gente está siendo impactada positivamente por su casamiento. Y el tercer punto, que los cristianos están siendo valientes. Y veremos en el texto de que estos tres puntos son claves, no solamente porque Él las vivió, porque Él nos está dejando aquí
ve este texto como un ejemplo en cómo nosotros podemos imitarlo a Él. Él dice más tarde en la carta, imíteme a mí, como yo imito a Cristo. Debemos aprender de Él en cómo imitarlo a Él en las circunstancias que estamos nosotros. Vamos al primer punto. Se está cumpliendo la misión de Dios. Aquí se está cumpliendo la misión de Dios en la vida de Pablo. Y lo que dice el texto. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me han visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Ya sabemos las circunstancias de Él, pero en las circunstancias que yo estoy, está redondeando un mayor progreso. Es que el Evangelio sigue progresando, encadenado, sigue progresando, moviendo para adelante. La palabra progreso se usa para abrir un camino ante un ejército. Quiere decir mover adelante. El Evangelio seguía moviendo adelante. Yo donde estoy, Dios está haciendo la obra. Y quiere decir que Dios me puede usar donde quiera que yo esté. Porque la obra la cumple ¿quién? Él. Si yo estoy haciendo lo que Él me llama a hacer en la circunstancia que estoy, Él cumplirá la obra. Y vemos aquí que Pablo pudiendo examinar la situación, pudo ver que las buenas nuevas estaban progresando en nuevos territorios en Roma. Muchos pensaban que encarcelar a Pablo lo podía mantener a él callado. Otra vez, ya está encarcelado, ahora está callado y lo tenemos fuera de nuestro pelo. Pero no solo, hermanos, los guardias y los oficiales romanos estaban escuchando el Evangelio, pero muchos otros también venían, el texto que leí ahorita, venían a escuchar el mensaje y fueron impactados por su testimonio uno por uno, por 2 años ahí. Aquí se ve, hermanos, la providencia de Dios en acción. Dios permitió que el misionero cristiano más fructuoso de todo el tiempo fuera encarcelado. Él lo permitió. Pero fue a través del encarcelamiento de Pablo que el Señor soberano y en su providencia estaba dejando conocer el Evangelio en Roma. Es la manera que Dios escogió revelarse a la gente de Roma. Nosotros entendimos esto y que cuando podemos entender eso, podemos entender que Dios no trabaja de la manera que nosotros escogemos que Él haga las cosas. Que Dios puede usarme a mí en la circunstancia que yo estoy. Yo tengo la necesidad y la responsabilidad de predicar el mensaje de gracia en todo lugar donde yo esté, en toda circunstancia donde yo pueda estar. Dios los tiene a ustedes viviendo en lugares diferentes. Lo tienes donde usted vive y las personas con que tú influencia y las personas con que tú trabajas y las personas en tu familia no están ahí por coincidencia, hermanos. Dios lo tiene ahí en sus vidas. Y si ustedes son hijos de Dios, ustedes tienen la responsabilidad de predicar el Evangelio a ellos. El deseo de Dios es que todos vengan a conocerlo. Y otra vez, aunque Él por su gracia escoge, pero el deseo es que todos conozcan el Evangelio. Y la manera que ellos van a conocerle a través de nuestro predicar. Y cómo la persona en tu trabajo van a conocer al Señor si tú no le hablas de Él. Cómo tu vecino va a conocer del Señor si tú no le estás hablando a Él. Él te tiene en la situación donde tú estás, porque el deseo de Él es que todos vengan a conocer al Señor. Y no otra vez, como el texto que leímos anterior,
ellos están velados, ellos no pueden ver porque están ciegos al Evangelio. Pero ¿cómo van a saber el Evangelio si nosotros no estamos predicando el Evangelio, presentando el Evangelio? Yo más que tengo influencia a las personas que están en este cuarto aquí, pero afuera de esta iglesia todos tenemos la misma influencia y tenemos el poder de Dios morando en nosotros para poder predicar el mismo mensaje de la misma manera e influenciar muchas más personas. Y eso que estamos viendo aquí, Dios usó un hombre, pero a través de un hombre, vamos a ver después, muchos fueron infectados por el Evangelio y se regó el Evangelio por toda en todo Roma. Y realmente Roma era el capital del mundo en ese tiempo. So, si Roma otra vez se establece el Evangelio, era mucho más fácil que las personas ahí que vienen de todos los países reguen el Evangelio a todo el mundo, ¿no? Y fue el plan de Dios todo el tiempo de hacerlo de esta manera. Podía Pablo decir, ay, pobre yo, estoy encarcelado, me pueden tomar mi vida, me voy a quedar aquí sufriendo y sentirme mal por mi propio ser oren por mí que estoy sufriendo. O puedo hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Y tú ves que él encontró gozo en lo que Dios le llamó a hacer en vez de preocuparse por su propia gloria. Y es lo que Dios nos llama a nosotros a hacer. En 1 Timoteo 2:4 dice, el que quiere que todos los hombres, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Es el deseo de Dios. Si es el deseo de Dios, eso debe ser el deseo de nosotros, hermanos. El deseo mío es que todos vengan a conocer al Señor. Yo no sé cuándo van a venir a conocer al Señor, pero el deseo de Dios es que todos vengan a conocer al Señor. Si yo voy a predicar el Evangelio, yo predico, Él salva. Pero si yo no predico, ¿cómo van a ser salvados, hermanos? El Evangelio es el vehículo de Dios, la manera que Dios va a hablarle a los corazones y quitarle el velo a los que están ciegos. Y cómo ellos se van otra vez, cómo le vamos a quitar ese velo si nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Segundo punto, la gente está escuchando el Evangelio. En el capítulo 3, en el versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo. Entonces vemos que él está hablando en el contexto del versículo 12, donde él termina diciendo, en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Ahora, la guardia pretoriana eran los guardias en el palacio del gobierno. El guardia pretoriana estaba conformada por unos 10,000 soldados seleccionados. César Augusto, que era el emperador en la época del nacimiento de Jesús, así él lo había establecido. Esos hombres estaban repartidos de manera estratégica por toda Roma al fin de velar por el país general y sobre todo proteger el emperador. Pablo se regocijaba porque tenía estos guardias en su audiencia. Mientras escarcelado, Pablo le predicaba a los guardias romanos y no tenían otra alternativa que escucharlo. MacArthur dice sobre este texto, los resultados de la estada de Pablo en Roma eran bastante predecibles. Además de escuchar su predicación y enseñanzas, los soldados también experimentaron de la primera mano su gentileza, su notable paciencia y perseverancia en medio de gran aflicción, su sabiduría, sus profundas convicciones, su veracidad, su humanidad, su amor, su preocupación sincero por ellos. Tú ves que él no solamente le predicó a ellos,
Él demostró como un cristiano debe de vivir. Él demostró amor a ellos. Uno se pone a pensar, Él hizo más que predicar. Ellos estaban ahí con Él todo el tiempo. Ellos vieron que Él era real. Lo que Él dice, Él cree. Él no solamente está hablando boberías. Él cree esta verdad de Jesucristo. Hay algo ahí. Y mira cómo Él vive su vida. Él está predicando este mensaje, pero Él cree lo que está diciendo, pero mira cómo está viviendo. Él vive de la manera que Él predica. Y tú ves que Él está hablando que eso fue una influencia en las vidas de ellos. Vemos que Pablo está consumido por el Evangelio. Él ha puesto el Evangelio en primer lugar de sus ofertas. Era su prioridad número 1, hermanos. En el texto nos dice también que a todos los demás, no solamente a los guardias, a todos los demás, durante los 2 años encarcelado, lo visitaron muchas personas para escuchar las enseñanzas sobre Jesucristo. Vamos a leer Hechos 28, 30 otra vez, pero otra vez vamos a leer el 30 y el 31. Hechos 28, del 30 al 31. Y dice la palabra de Dios: Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba. Tenía que pagar por su propio lugar cuando estaba encarcelado. Y recibía a todos los que iban a verlo. Y hacía ahí predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Nadie lo molestó ahí. Él pudo predicar el Evangelio todo que venía ahí. Si el guardia no quería escucharlo directamente, tenía que escucharlo cuando estaba hablando de las personas que estaban viniendo donde él. Tú ves que el ministerio de él cambió. Él vio la circunstancia de él y él se adaptó a la circunstancia donde Dios lo tenía a él para poder seguir haciendo la misión que Dios le dio a él para hacer. Oh, hermanos, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y es una pregunta honesta que tenemos que hacer nosotros mismos. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Porque la mayoría de cristianos, yo te digo la verdad, yo me he sentado con muchas personas, yo me he sentado con líderes y le he preguntado, ¿tú predicas el Evangelio? Y te digo la verdad, la mayoría de las personas que son líderes me dicen que no. Me imagino la iglesia. Es que yo creo que hay un temor, en el predicar el Evangelio. Muchas personas tienen temor, tienen miedo. ¿Miedo de qué? De ser ofendidos, ¿verdad? De ser rechazados. Nosotros le importa mucho lo que los otros piensan de nosotros, ¿no? Un muchacho en la escuela, tú ves los muchachos que van a high school, ellos, si le dicen a su amigo que soy cristiano, y que ¿qué tú crees que los muchachos van a decir? ¡Ay, qué bueno! No, lo van a rechazar, le van a hablar mal. Pero cuando Jesucristo es tu prioridad, tú te regocijas en hablarle la verdad. Dios se encarga del resto. Maybe esa persona te rechaza hoy, pero vendrá el día que esa persona va a venir, maybe venga donde ti y quiera oír más. Yo he tenido la oportunidad de poder hablarle. Es que esto es algo que yo aprendí muchos años atrás. Me recuerdo cuando era un joven cristiano, que yo me recuerdo no queriendo estar trabajando donde estaba. Cuando yo era un joven, y el Señor, ¿por qué estoy aquí? Y yo llegué al conocimiento que Dios me tiene ahí porque tiene una misión para mí donde yo estoy trabajando. Y en cada lugar donde yo he trabajado después de ahí, yo siempre he tratado de orar, Señor, otra vez, por diferentes personas, y dame la oportunidad de presentarle el Evangelio si puedo. Y en varios lugares he podido evangelizar y personas han venido a conocer al Señor a través del Evangelio.
Y le doy gracias a Dios por ello. No todos, muchos los rechazan, pero hay algunas, en cada lugar, yo creo que por lo menos una persona he podido venir a conocer al Señor. En donde estoy trabajando ahora, estoy aquí 18 años y entonces en esos años yo creo que hay como 2 personas que he podido venir al Señor. Le hablábamos, pero hay 2 que yo sepa en venir al Señor. Y le doy gloria al Señor porque yo sé que Dios me tiene ahí. Y si me tiene ahí es por un propósito. Es un propósito más que ganar dinero para mi familia. Es para poder ser usado, influenciar a las personas que están ahí. Y le doy gracias a Dios que tengo esa oportunidad y cuando puedo, trato de hablar de mí otra vez. Por eso a ver cuando le mando a la gente que ore por esta persona, porque a veces alguien me viene y le estoy predicando y a veces no responde, pero es que el trabajo de responder no es mío, el trabajo de responder es de Dios. Pero yo cumplo con predicar el Evangelio y tenemos que estar orando que Dios nos dé, ¿cómo se bravery? Que nos dé el valor para poder hacerlo. Yo creo que en el principio, cuando yo era un cristiano joven, tenía miedo de cargar, cuando íbamos a la calle a predicar al Evangelio, yo cargo una Biblia chiquita y me la tengo en el bolsillo, para que no me la viera, pero tenía temor de que la gente me viera con una Biblia, yo creo que es normal, pero después de cuando tu relación con el Señor va creciendo, y tú conoces quién es Él y lo que Él ha hecho por ti, ese miedo se te va rápido, hermanos. Cuando tú ves que el valor de esa vida que tú estás hablando se puede perder si tú no le predicas este mensaje de fe, ese miedo se te va a ir. Y es algo que tenemos que perder el temor de hacer y tenemos que practicar, hermanos, porque este mundo se está perdiendo. Y todo el mundo no va a venir a conocer al Señor porque el pastor le predica el Evangelio. El mundo va a venir a conocer al Señor porque ustedes le están predicando el Evangelio. Y si no empezamos a hacer eso, o saber, dejar que Dios nos use y aproveche de las oportunidades que nosotros tenemos en Él. Porque ustedes tienen relaciones que yo nunca puedo tener. Ustedes tienen relaciones que Dios te ha dado a ustedes. Y tienen comunicación con personas que otra vez, que yo nunca voy a conocer. Y no tienen que esperar que yo le hable a ellos. Ustedes tienen la oportunidad de hablarle a ellos hoy. Y no pierdan esa oportunidad, hermanos. No pierdan. Y yo creo que es lo que estamos aprendiendo aquí con Pablo. Pero a la misma vez vemos el tercer punto. La gente estaba comunicando el Evangelio. Y miren lo que dice aquí en el versículo 14. Dice, la mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Y palabras claves aquí que yo marqué, hermanos. Él está ahora hablando, no está hablando de personas afuera, él no está evangelizando personas que están afuera de la fe. Él está hablándole aquí de los hermanos que conocen a Cristo. Él va del texto anterior de afuera, ahora viene adentro de la casa del Señor. Él está hablando aquí a hermanos. La mayoría de los hermanos, ahora mira, confiando en el Señor, marca confiando por causa de mi prisión, también muchos más valor, marca confiando, valor y sin temor. Ellos estaban comunicando el mismo evangelio, confiando en el Señor, con valor, sin temor. Pablo está diciendo otra vez que cuando otros se enteraron de lo que le pasó a él, ellos valientemente tomaron y corrieron con el mensaje del Señor. Ellos fueron inspirados por su valentía, por su fidelidad. Estaban inspirados por él. En vez de correr, otra vez, muchos se corrieron, y vamos la semana que viene, muchos se burlaron de él, pero muchos se levantaron valientemente y siguieron
caminando, haciendo la voluntad de Dios y haciendo el trabajo de misionero que hacía Pablo. Tú ves que Dios levantó a otros donde él no estaba para hacer el trabajo que él estaba haciendo anteriormente. Pablo, quiero que, hermanos, que ustedes vean que Pablo ahora está en un lugar que puede, y quiero que ustedes, no sé si ustedes han escuchado de la historia de Jim Elliot. Yo creo que lo he mencionado anterior. Jim Elliot, el esposo de, ¿cómo se llama? Elizabeth Elliot. La historia de Jim Elliot y sus 4 amigos que fueron misioneros, que fueron matados brutalmente, fueron asesinados por los indios de Auca en Ecuador. Y a través de ese ministerio que él y sus 4 amigos fueron matados, sus esposas se quedaron en vez de irse. Ponte a pensar la situación. Te matan tus esposos y ustedes se quedan ahí y hacen relaciones con las personas. Y tiene que ver, hay una película que se llama The End of the Spear, sobre este End of the Spear, sobre lo que pasó aquí, si la quieren ver. Pero esas mujeres se quedaron ahí después que mataron sus esposos y ellos mismos evangelizaron a estos indios que mataron sus esposos. Y ellos vinieron a conocer al Señor, esas personas. Y otra vez, ellos levantaron líderes en esa iglesia y pastores, y después ellos se removieron y ellos siguieron con el ministerio. Y no solamente ellos, pero los graduados del colegio Wheaton, donde él se graduó, los estudiantes ahí en los años siguientes, a través de la historia de él, querían ellos ir al campo misionero para hacer lo mismo que él. Y tú ves que a la aflicción de una persona en aflicción, una persona que está sufriendo aflicción, cuando está haciendo fiel al Señor, lo que hace es levantar valentía en los otros para hacer lo mismo. No solamente él está haciendo fiel al Señor, pero él está demostrando cómo un cristiano debe de reaccionar en estas circunstancias. Y está otra vez motivando a otros que se levanten a hacer lo que él estaba haciendo. Mira cómo le habla a Timoteo, que predique sin temor, haga el trabajo de misionero. Él sabe el trabajo de misionero, él andaba con Pablo, él sufrido con Pablo. Cuando vemos otros pasando por lo que están pasando, siendo fiel al Señor, eso nos levanta a nosotros que eres lo mismo. Y eso lo digo porque otra vez, yo estoy leyendo una serie de biografías que la escribió Steve Lawson. Él tiene una serie de biografías de predicadores de Inglaterra, en esa tienda, no en Inglaterra, pero en Europa. Y tú ves lo que esta gente sufrieron y lo que pasaron, y con la fidelidad que ellos seguían predicando el Evangelio. A Charles Spurgeon, a Luther, y se me dio otros nombres. Pero hay varios pastores que grandes de siglos anteriores. Y a mí me gusta leer las biografías porque me inspiran a mí. Ellos me inspiran que eres un mejor pastor, que es un mejor cristiano, que es un mejor obrero del Señor. Ver que ellos pasaron peor que yo y lo que Dios lo pudo usar a ellos. Y leyendo la biografía de otros pastores y otras personas cristianas, eso nos ayuda y nos inspira y otra vez a poder cumplir con Dios nos ha llamado a hacer. Ese es un punto importante, hermanos, que nosotros que tenemos que, y no solamente a inspirar, otra vez, estamos inspirando a otros, pero a la misma vez estamos sabiendo que Dios está usando a otros hombres para seguir siendo la voluntad de Él. El ministerio de Pablo estaba ya cerca al final y Dios ya está levantando otros hombres para seguir con el ministerio del Evangelio para seguir los siglos que venían. Y tenemos que ver que este Evangelio que tenemos nosotros no es un Evangelio que nosotros cogemos y guardamos para nosotros. Es un Evangelio que cogemos y otra vez, y porque lo tenemos y nos gloriamos en Él, queremos que todo el mundo que comparte con nosotros de esta gloria.
Yo quiero que el mundo sepa de Cristo, sepa de lo que yo tengo, sepa de esta salvación, sin temor. Y otra vez, y si otros son inspirados, gloria a Dios, que otros cogen el batón y sigan haciendo el llamado de Cristo. Y vemos aquí que el Evangelio siguió creciendo en esta iglesia a través de estos mensajeros. No sobre Pablo, porque Pablo otra vez, después de la segunda del casamiento de él, otra vez fue matado por predicar el Evangelio. Y el Evangelio paró ahí. La predicación del Evangelio paró ahí. No, hermanos, siguió. Sigue que Dios otra vez levanta a otros después de nosotros. Pero él nunca paró de predicar el mensaje de fe. Y siempre se gloriaba y que se regocijaba en hacer la voluntad de Dios en las circunstancias que Dios lo tenía. Es el gozo que necesitamos nosotros. El gozo que viene es cuando estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cuando yo estoy haciendo lo que Dios me llama a hacer, tengo gozo y no importa lo que pasa, hermanos. No importa, otra vez, no importa si estoy hablando una persona uno a uno. Si tenemos iglesia, es que no importa porque estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Y así estamos llamados todos nosotros como Pablo. Es que tú ves que Pablo estaba ardiendo por Cristo. Y él estaba ardiendo para hablarles a otros de Cristo. Y esa audiencia, ese deseo debemos tenernos nosotros. Debemos de tener un deseo que si alguien te suelta, tú vas adelante a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Y esa es la manera que tenemos que pensar. Tenemos que reaccionar de una manera radical, porque este mensaje es un mensaje radical, hermanos. Y yo creo que muchas veces nos ponemos cómodos. Estamos cómodos en nuestros asientos, venimos los domingos, nos vamos y regresamos los próximos domingos y seguimos cómodos. Escuchamos al pastor, qué buen mensaje, y nos vamos para la casa y ya no. Hermanos, el domingo es para llenarte otra vez, para vaciarlo en el mundo afuera en la semana que viene. Otra vez, o tomar lo que Dios tiene para poder vivirlo en tu vida real cada semana. Quiero leer sobre algo igualmente, una historia igualmente encontrado en los Hechos sobre Pedro y Juan y una situación que le pasó, una situación que similar a ellos y como Dios lo pudo usar a ellos. Y voy a leer de dos diferentes textos para no leerlo completo, es mucho para leer, pero voy a primero del 19 y 20 de Hechos, Hechos capítulo 5, versículos 19 y 20, y después voy a brincar al versículo 27 al 29. Amén. Y dice la palabra de Dios: pero durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas. Otra vez, ellos estaban encarcelados por predicarle el Evangelio. Durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y les dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje, todas las palabras de esta vida, la vida eterna que Cristo reveló. Otra vez, ellos estaban encarcelados, el ángel los soltó y le dio un mensaje, le dio un mensaje y un mando que ellos debían de seguir. Ahora, después que ellos hicieron lo que el ángel les dijo que hicieran, ellos fueron recogidos otra vez. Y dice, comenzamos en el 27, dice: cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, el sumo sacerdote los entregó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, no importa el resultado. Y ahí es que encontramos el gozo.
en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es el veredicto que nosotros debemos tomar para nosotros mismos. Quiero leer también un texto, en concluir el mensaje. Quiero concluir con este texto, hermanos. Es un texto que el Señor le dio a la iglesia, a los discípulos directamente, pero a la iglesia indirectamente. Y Jesucristo en Lucas 24, 45 al 47 dice el Señor, dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, y dice el Señor, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es un mandato a la iglesia. Lo que le estoy diciendo hoy en día no es algo que estamos inventando, no es algo que deben hacer algunas personas, es algo que debemos hacer todos nosotros. Estamos llamados a hacerlo. Es un mandato directo del Señor Jesucristo. Y, compartir el Evangelio debe de ser un acto, un resultado natural de un hijo de Dios. Porque lo que Dios ha hecho en mí, yo quiero compartir con otros. Yo creo que, y lo dije ahorita, yo creo que en el principio, maybe algunos tienen un temor en cómo hacerlo, no sé lo que hacer, cómo hacerlo, pero la cosa es orar al Señor. Dios, dame las palabras. Dios, preséntame las personas y dame las palabras para hablarle cuando se me presenta. Y cuando se me presenta una oportunidad, que yo pueda hablarle a ellos. Esto me pasó unas semanas atrás, maybe como un mes atrás, un muchacho que trabaja conmigo. Yo veo que él está medio perdido y él me habló él me habló de algo sobre de la iglesia y me dijo algo, eso yo digo, y yo otra vez, antes de responder yo, Señor, él me dijo algo sobre la religión y yo me quedé callado y yo oré, Señor, si tú quieres que yo hable con él, dame las palabras que hablar, porque yo sé que es un muchacho que no quiere escuchar el mensaje. Y la otra vez sentí en mi corazón, sí, habla con él. Y yo fui y hablé con él y estuve con él como media hora ahí y le presenté el Evangelio en una manera directa, usando lo que él me presentó. Yo usé eso, pero cuando tuve la oportunidad le dije a él, sí, yo entiendo lo que tú dices aquí y aquí, lo que tú crees y cómo te criaste, pero yo no creo de esa manera, porque la palabra de Dios dice esto, y le pude introducir el Evangelio, y otra vez, el resultado de Dios, no es mío, tenemos que aprender. Si Él me rechaza, pero si Él lo recibe, gloria a Dios, y si Él me dice, yo quiero saber más y quiero conocer al Señor, gloria a Dios. Pero la cosa es no dejar que pase esas oportunidades, porque a veces he pasado, veo una oportunidad y por tener la mente en cosas que no debo tenerlas o no por otras razones, no hacemos lo que nosotros sabemos que debemos hacer. Y ahí estamos mal, estamos pecando porque no estamos haciendo otra vez. Es un mandato directo de Dios. Si es un mandato directo de Dios y no lo estamos haciendo, estamos pecando, ¿no? Porque tú no me puedes decir que ninguno aquí tiene la oportunidad de predicarle a nadie. Tú vives en una caja donde no hay una persona en tu vida que no conoce al Señor. Si tú tienes una persona que no conoce al Señor, otra vez, tú debes estar ardiente con el Evangelio. Otra vez, no una manera empujándolo, está orando que el Señor te dé la habilidad de comunicar la verdad a esa persona, porque recuerda que el Espíritu Santo es el que hace la obra, no eres tú. Yo no necesito el Espíritu Santo usándome a mí para comunicarle a Él, para que Él pueda otra vez trabajar en el corazón de esa persona. Amén.
Y quiero compartir, eran las palabras que quería compartir, por eso no quería ir más en el mensaje, porque quería que ese punto sea un punto que nos vayamos de aquí y practiquemos, hermanos, que seamos personas de la palabra fiel, que somos personas evangelísticas, que somos personas que tenemos un ardiente amor para Cristo, tanto que somos obedientes a su palabra y cuando tengamos la oportunidad, predicamos el evangelio. El reino de Dios no va a crecer si nosotros no practicamos predicar el evangelio a nuestros prójimos. Es que no va a crecer. No va a crecer. Y la idea no es crecer iglesias en números. La iglesia es crecer el reino de Dios. Porque no importa si viene a esta iglesia, la cosa es que esa persona venga a conocer al Señor. Pero que seamos fieles, como Pablo, usando la circunstancia donde Dios me tenga, aunque maybe no es una circunstancia que yo esté cómodo o que yo quiere estar, pero yo sabiendo Dios, aquí tú me tienes, por qué y cómo tú me quieres usar. Eso debe ser nuestra respuesta. Y cuando cumplimos lo que Dios tiene, el deseo de Dios para nuestros corazones, vamos a tener ese gozo a través de las circunstancias porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Yo oro, Señor, que tú pongas ese fuego, ese deseo ardiente en cada corazón aquí en esta tarde, Señor. Que tu mensaje de salvación y de fe sea compartida por cada persona que esté escuchándote aquí en esta tarde, Señor. Danos el valor valor y las palabras para poder comunicar tu palabra fielmente, Señor. Yo oro por esta iglesia, Señor, que seamos fieles y obedientes a tu palabra y en todo lo que tú mandas, Señor, en cómo nosotros debemos de vivir, Señor. Que nuestra relación contigo siga creciendo y que nuestro amor contigo siga creciendo hasta el nivel que no podemos haber ninguna persona que no te conozca, sabiendo que tus deseos que todos vengan a conocer, Señor. ¿Cómo vamos a ver personas que pasen por el lado sin hablarle de ti de una manera u otra, Señor? Que seamos cristianos contagiosos. Que cuando uno nos vea a nosotros, yo quiero eso, yo quiero lo que tiene esa persona. Seamos contagiosos, que seamos contagiosos con otros cristianos que desean hacer tu voluntad por la manera que ellos te ven a ti viviendo. Que nosotros otra vez también seamos ejemplos para otros. Oro por tu nombre, Cristo. Amén. Amén, hermanos.